Hola, estimados estudiantes. En el encuentro del día de hoy vamos a discutir la clase sobre patrones de herencia no tradicional. En la clase anterior ustedes vieron los patrones de herencia tradicional, es decir, aquellos patrones que seguían con los postulados de Mendel. Sin embargo, en la clase de hoy, los patrones que vamos a valorar son aquellos que no cumplen ni con la primera ni con la segunda ley de Mendel, por lo cual se le llaman patrones de herencia no tradicionales o bien patrones de herencia no mendelianos. El objetivo de la clase es explicar estos patrones de herencia y señalar los desórdenes genéticos más comunes asociados al tipo de herencia no tradicional. ¿Qué vamos a ver? Las herencias con anormalidades cromosómicas, incluidas las numéricas y las estructurales, la herencia de desórdenes mitocondriales, la herencia de desórdenes por expansión de triplete, disomía uniparental, mosaicismo gonadal, impronta genética, defectos de microdeleción y microduplicación y herencia de enfermedades multifactoriales. En este encuentro nos vamos a tratar de concentrar en lo que es más difícil, en lo que es la lectura del cariotipo y la nomenclatura correcta para escribir el cariotipo de un paciente. En cuanto a las cromosomopatías, nosotros tenemos que repasar lo que es el cariotipo o ideograma. Como ustedes pueden visualizar, este consiste en la representación gráfica de los cromosomas que tiene un paciente. Recordemos que las células del cuerpo de ustedes son células diploides, en otras palabras, tienen 23 pares de cromosomas para hacer un total de 46 cromosomas. Según las leyes de Mendel, habíamos aprendido que cada uno de estos cromosomas que están ubicados en pares, uno viene del papá y uno viene de la mamá. Quien creó la nomenclatura estableció organizar estos cromosomas en un total de 7 grupos A, B, C, D, E, F y G y los ordenan en base al tamaño, del mayor tamaño al menor tamaño, en base a la forma del cromosoma y en base al patrón de banda. ¿A qué nos referimos en base al tipo de cromosomas? Entonces nosotros tenemos 4 tipos de cromosomas, de los cuales 3 se encuentran en el ser humano. El primero son los metacéntricos. Estos son aquellos cromosomas en los cuales el centrómero está ubicado en el centro propiamente, dividiendo los brazos de los cromosomas en tamaños iguales. Submetacéntrico es cuando el centrómero está levemente desplazado, generando un brazo corto con un brazo largo. Y los acrocéntricos, el centrómero está más desplazado casi al extremo del cromosoma, generando un brazo muy corto y un brazo muy largo. El otro tipo, que son los telocéntricos, esos no existen en los seres humanos. Además de eso, se organizan también en base al patrón de banda. En la clase de diagnóstico genético van a ver que hay diferentes maneras de teñir un cromosoma. La más común es la tinción con Gienza, pero también existe tinción con quinacrina, existe tinción reversa, entre otros tipos de tinciones. Regresando, entonces ustedes ven que el subgrupo A, tanto el cromosoma del par 1 como el cromosoma del par 3 son metacéntricos, mientras que el 2 son submetacéntricos y todos estos cromosomas son grandes. Miremos el grupo G, el 21 y el 22, son muy pequeños y son acrocéntricos. Entonces, en base a esto es que se hizo lo que es la organización de los cromosomas. La nomenclatura. Para poder escribir la nomenclatura de un cariotipo nos vamos a basar en dos cosas. El primero es el tamaño de la mutación que estamos enfrentando. En la clase de mutaciones y mutágenos van a ver que hay mutaciones que son genómicas, mutaciones cromosómicas y mutaciones génicas. Cuando yo tengo una mutación génica, que es una mutación puntual, yo voy a utilizar la regla 2, que es esta, que es para indicar el sitio donde se encuentra la mutación puntual, donde yo indico primero el número del cromosoma, el brazo que está afectado. Recuerden que P para el brazo corto y Q para el brazo largo. Luego indico la región, luego la banda y la subbanda. Entonces, como pueden ver en este ejemplo, el cromosoma está dividido en un brazo corto, que es P o pequeño, y un brazo largo, que es el Q, los cuales a su vez están divididos en regiones. Vean que cada brazo tiene 2 regiones
y luego está subdividido en bandas y en subbandas, e incluso algunos lo dividen en subbandas. Entonces yo puedo establecer donde está una mutación puntual. Por ejemplo, aquí les dice que está en el cromosoma 7, en el brazo largo, la región 3, la banda 1, la subbanda 2. O en este ejemplo, en el cromosoma 14, brazo largo, región 3, banda 1, subbanda 4, subbanda 2. Entonces, cuando ustedes vean la clase de patrones de herencia mendeliana, donde van a ver la enfermedad de anemia falciforme, acondroplasia, fibrosis quística, Huntington, hemofilia, entre otros, van a ver que las mutaciones puntuales, el locus donde están localizados, les sale con esta nomenclatura. Pero cuando yo tengo mutaciones que son grandes, que me están afectando el número de cromosomas, como en el caso de la genómica, o bien la estructura del cromosoma, como en el caso de las mutaciones cromosómicas, yo utilizo esta primera regla. Entonces, en esta regla, lo primero que yo indico es la cantidad de cromosomas que posee el individuo. Luego se representa el sexo con los cromosomas sexuales y por último se indica el sitio de la afectación. Para esto existe una nomenclatura donde les indica cómo se representa un cromosoma en anillo, cómo se representa una deleción, una inserción, una duplicación, una inversión, un isocromosoma, un mosaicismo o una translocación. Por ejemplo, si yo estoy frente a un cromosoma en anillo en la ubicación del cromosoma 21, yo pongo primero la cantidad de los cromosomas, que es lo que les dice la regla, 46, el cariotipo sexual del paciente, en este caso una mujer, XX, y utilizo la letra R de ring para poder representar el anillo, y entre paréntesis indico la ubicación del cromosoma en anillo, en este caso 21. Ustedes como estudiantes tienen que aprenderse esta nomenclatura para poder escribir el cariotipo correcto que tenga su paciente. Miremos un ejemplo con lo que son los normales. Entonces, viendo aquí la nomenclatura de los cariotipos normales, ¿cómo lo hago? Entonces, lo primero, miremos este caso, el de la izquierda. Yo voy a hacer un conteo de los cromosomas que tiene el paciente. Entonces, si ustedes contabilizan, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Está normal. Tiene 46 cromosomas. Luego me tengo que fijar en el sexo de este cariotipo que yo estoy leyendo. Entonces, primero la cantidad, 46, luego coma, la coma es necesario a veces, no siempre es necesario indicarlo. Luego el sexo, miren y visualicen que tiene 2 cromosomas X, no les indican que hay cromosoma Y, es decir, es una mujer XX, y no veo en este momento ninguna afectación. En este caso, yo escribiría igual cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 cromosomas, coma, y luego ve el sexo. Miren que aquí hay un cromosoma X y un cromosoma Y. X, Y. Entonces, estos son cariotipos normales de una mujer y el cariotipo normal de un varón. Pero, ¿qué pasa si yo estoy frente a una alteración? Miremos entonces unas alteraciones numéricas. Si ustedes ven, yo tengo que asegurarme que en cada par sea eso, un par, es decir, 2 cromosomas. Pero si ustedes ven en el cromosoma 21 no hay un par, sino que hay 3 cromosomas. Yo tengo aquí una trisomía. ¿Cómo lo represento? Entonces sigo la misma regla anterior. Escriben la cantidad de cromosomas que tiene su paciente. En este caso no son 46, uno extra, son 47 cromosomas, coma, luego el sexo. Miren, es una mujer, no hay nada presente en el cromosoma Y, entonces XX, y luego indico la trisomía. Ganó un cromosoma. ¿Cómo se representa? Con el signo más. En el caso cuando son autosomas hay que poner el signo más. Bueno, aquí no me está dejando ingresar el símbolo más. Vamos a ver. Bueno, imagínense ahí, ¿verdad? Voy a dibujarlo. El signo más. Ponen ahí el signo más.
y escriben cuál es el número del cromosoma que ganó. En este caso es el cromosoma 21 más 21. Entonces la nomenclatura correcta es 47XX más 21. Yo estoy frente a un síndrome de Down. Miremos en este caso. En este caso hay un problema. Si ustedes cuentan, hay 2 en cada par, pero cuando llegamos al sexual, solo hay un cromosoma sexual. Yo no tengo 46 cromosomas, sino que tengo 45 cromosomas. Cuando la pérdida o ganancia de un cromosoma afecta al par sexual, yo solo escribo el que se ganó o el que se perdió. En otras palabras, si yo estuviera frente a un síndrome de Klinefelter y se ganó un cromosoma X, yo pongo 47XXY. No es necesario poner más X porque solo se representa directamente el cromosoma sexual. En este caso hubo pérdida de uno, solo pongo el que estoy viendo, 45X. Ese es el cariotipo de un síndrome de Turner. Eso, ¿verdad? Son los ejemplos para este caso. Aquí tenemos otro ejemplo. Si ven, hay 2 cromosomas X, un cromosoma Y, igual estoy ganando un cromosoma. En este caso 47, como es sexual, solo lo represento 47XXY. Y ese es el caso de un síndrome de Klinefelter. O bien, puede ser que la alteración sea estructural. Esas alteraciones que miramos es numérica. Se está ganando o se está perdiendo un cromosoma. Pero la alteración frente a la que me encuentro puede también deberse a una alteración estructural. En este caso, por ejemplo, vean que el cromosoma X adquirió la forma de una rueda o un anillo. Esto se llama cromosoma en anillo. ¿Cómo lo represento? Entonces, la nomenclatura indica que debo representar la cantidad primero de cromosomas que tiene el paciente. En este caso hay 46 cromosomas. Luego represento el cromosoma sexual X y el que está con la alteración R, porque es un anillo, y entre paréntesis X, porque quiero decir que hay un cromosoma ring, un cromosoma en forma de anillo, que es en este caso el cromosoma X. En este caso también hay una alteración. Vean que aquí se ve diferente la morfología del cromosoma X. Esto se debe a que se perdió el brazo corto y se duplicó el brazo largo. A esta alteración se llama isocromosoma. ¿Cómo lo represento? Similar, hay 46 cromosomas, coma, X, y el isocromosoma es con la I, y luego indico cuál es el cromosoma y el brazo que se duplicó, en este caso el brazo largo del cromosoma X. Entonces estoy indicando que hay isocromosoma del brazo largo del cromosoma X. O bien puede ser que yo vea una translocación. En este caso hay una translocación en el cromosoma 14 o una translocación 21-14, pero igual yo estoy contando que solo hay 46 cromosomas. Es un hombre XY. Luego pongo la letra T de translocación. Puedo poner RO porque es una translocación robertsoniana, pero no siempre es necesario. Y luego indico los cromosomas que participaron en la translocación. La translocación 14-21. Esta es una de las causas del síndrome de Down. No es la más frecuente, pero constituye una de sus causas. Entonces, para ustedes poder aprender a hacer esto, solo tienen que memorizar esto que ven aquí. Esto les explica cómo van haciendo ustedes todas las nomenclaturas y lecturas de los cariotipos que a ustedes se les presenten. Aquí estaba, ¿verdad?, para repasar el cariotipo normal que les había enseñado, el de un hombre y el de una mujer. Y entonces concluimos lo siguiente. En base a los ejemplos que les enseñé, existen 2 tipos de aberraciones o anormalidades cromosómicas. Las numéricas, como el nombre lo dice, afectan el número de cromosomas, y las estructurales, que como el nombre lo dice, afectan la estructura del cromosoma. Estas anormalidades numéricas pueden ser de 2 tipos, pueden ser euploidías, o bien llamadas poliploidía, o bien una aneuploidía. ¿Cuándo se utiliza el término euploidía? Cuando yo tengo ganancia de un juego o varios juegos de cromosomas. Normalmente, como les había explicado, el cariotipo normal de las personas, las células somáticas son diploides, es decir, son 2N, esta de aquí.
Es decir, tenemos de cada cromosoma un par. En total, 46 cromosomas. La excepción son los gametos, los óvulos de las mujeres y los espermatozoides de los hombres son haploides, es decir, tienen 23 cromosomas. Pero ¿qué ocurre si un óvulo fuera fecundado por 2 espermatozoides? Ocurre una aberración numérica llamada triploidía. Es decir, esta persona, en vez de tener 46 cromosomas, tendría 23 más, en otras palabras, 69 cromosomas. O incluso puede ser tetraploide, en este caso ya tendríamos 92 cromosomas. Ambos son altamente mortales. Pero cuando la ganancia es de 1 o 2, o la pérdida de 1 o 2 cromosomas, a eso se le llama aneuploidía. Es decir, no fue un juego de 23, sino que se perdió o se ganó 1 o 2 cromosomas. Y estas pueden ser una monosomía, que es la pérdida de un cromosoma, por eso 2n-1, es decir, 45 cromosomas, o bien la ganancia de un cromosoma, que en este caso es trisomía, 2n más 1. 46 más 1 serían 47 cromosomas. Entonces aquí teníamos un ejemplo de una euploidía. Como les dije, si un óvulo es fecundado por 2 espermatozoides, este producto va a tener, en vez de 2 cromosomas, va a tener 3 cromosomas de cada tipo, un total de 69 cromosomas. Es poco compatible con la vida porque este niño nace con múltiples malformaciones. Las más frecuentes, por tanto, son las aneuploidías. ¿Y por qué se producen? Las dos causas principales es la falta de una disyunción en la meiosis o bien la falta de la disyunción en la mitosis. ¿Qué es eso de la no disyunción en la meiosis? Primero debemos recordar para entenderlo lo que es la meiosis. La meiosis es la forma de reproducción celular que ocurre en las gónadas para producir los gametos. En este proceso yo paso de tener una célula diploide, es decir, 46 cromosomas, a 4 células haploides. En el caso de los hombres se forman 4 espermatozoides y en el caso de las mujeres un óvulo y 3 cuerpos polares. Para eso pasa por 2 divisiones meióticas, la meiosis 1 y luego la meiosis 2. Cuando aquí, a la hora que en el plano ecuatoriano se localizan los cromosomas y se da la división de las cromátides a cada uno de los polos del plano ecuatoriano, si esto no ocurre de forma correcta, es decir, no se despegan, yo tengo una falta de separación, una falta de disyunción. Y eso me genera una aneuploidía. Ustedes lo pueden ver aquí. Aquí tenemos un ejemplo en el cual no ocurre disyunción en la primera meiosis. Cuando comienza la meiosis, el material genético de la célula diploide, que era 43 cromosomas, se duplica, es decir, pasa a ser 92 cromosomas. En la primera división, cada célula recibe 46 y 46, y luego en la segunda división, cada célula recibe 23 y 23, y así se originan las 4 células que son haploides. ¿Qué pasa si no ocurre disyunción en la primera división? Entonces, una célula va a recibir los 92 cromosomas y cuando ocurra la segunda división, cada una va a recibir 46 cromosomas. En otras palabras, va a haber una copia extra del cromosoma. Si este es un óvulo, por ejemplo, que recibió una copia extra en el cromosoma 21 y es fecundado por un espermatozoide que correctamente solo lleva un cromosoma 21, el producto, cuando se fusionen, van a tener 3 cromosomas 21. Es decir, me originó una trisomía 21, un síndrome de Down. O puede ser que la ausencia de disyunción ocurra en la segunda división. O sea, la primera división ocurre normal, 92 cromosomas, 46 y 46, pero en la segunda división, en vez de irse en una de las divisiones 23-23, como ocurre en este caso, se van los 46 a un lado. Entonces, yo aquí ya tengo una copia extra. Ustedes van a tener que repasar, ¿verdad?, lo que es la meiosis y sus fases para poder comprender mejor este proceso. En otras ocasiones no hay ningún problema en la meiosis, o sea, los gametos se forman de la forma correcta. Se obtienen 23 cromosomas en el óvulo y 23 cromosomas en el espermatozoide. Se fusionan y se forma el cigoto. Este cigoto, que tiene 46 cromosomas, entra en un proceso de mitosis. Eso se los enseñaron en embriología, ¿verdad? En las primeras semanas. Comienza a dividirse hasta formar el organismo que somos nosotros. Pero a veces ocurre no disyunción en la mitosis. Entonces, yo voy a tener el mismo efecto. Si en vez de dividirse en 46-46, recibe
una de las células copias extra, yo puedo generar una trisomía en la que está recibiendo las copias extra y en la que le faltan copias, una monosomía. Y aquí tienen ejemplos. En el caso de aberraciones numéricas autosómicas, el término autosoma es porque entre el cromosoma 1 y 22 se le llaman autosoma y X y Y cromosomas sexuales. Estos son los cromosomas no sexuales o autosomas. En este caso, trisomía, la más conocida es el síndrome de Down, que es una trisomía del cromosoma 21. Vean, ahí están poniendo el signo más 21. Existen otras como el síndrome de Edwards, que es una trisomía del cromosoma 18, o el síndrome de Patau, que es una trisomía del cromosoma 13. De las monosomías se encuentra una que es el síndrome de Cri-du-Chat o el síndrome del maullido de gato. Este fue el que le hizo reconocer a Jerome Lejeune como el padre de la genética moderna, porque fue el primero en aplicar el cariotipo para lo que es conocer la base genética o causa genética de una enfermedad. Mal llamada así monosomía parcial, ha sido muy criticada porque no es que se pierda completamente el cromosoma 5, solo se pierde el brazo corto del cromosoma 5. Por eso algunos lo prefieren clasificar como una aberración numérica, una aberración cromosómica estructural, pero no numeral. O sea, aquí tienen el ejemplo, síndrome de Down, es causada por una trisomía del cromosoma 21, por eso es 47, XX porque es mujer, más 21 para representar la trisomía. Ustedes van a estudiar para la prueba en línea las características fenotípicas del síndrome de Down. Aquí tienen otro caso que es el síndrome de Edwards, que es una trisomía del cromosoma 18. Aquí ven que es un hombre, XY, 47 XY más 18. Y luego el síndrome de Patau, que es el que descubrió Lejeune, o síndrome del maullido, perdón, este es el síndrome del maullido del gato, que es el síndrome de Cri-du-Chat, que es el que descubrió Lejeune, y aquí tenemos el síndrome de Patau, que es una trisomía del cromosoma 13. Vean, ahí está, en el cromosoma 13 hay 3 cromosomas, es una mujer, 47XX más 13. Las aberraciones numéricas también pueden ser sexuales, es decir, afectan a los cromosomas sexuales X y Y. Las trisomías, una de las más conocidas, el síndrome de Klinefelter, donde se gana un cromosoma X extra. El síndrome del doble Y o síndrome del supermacho, se gana un cromosoma Y extra. Y el síndrome del triple X, este paciente tiene 3 cromosomas X, o el síndrome de la superhembra. Y la monosomía, aquí tenemos la única monosomía que es compatible con la vida, el síndrome de Turner, 45X. Ustedes, este es el que les evalúan en la prueba, van a tener que igual estudiar las características fenotípicas y causas genéticas, diagnóstico y tratamiento del síndrome de Turner. Esas que vieron ahí son anomalías o anormalidades numéricas, se está afectando el número de los cromosomas. Pero también existen aberraciones cromosómicas estructurales, es decir, se afecta la estructura o forma del cromosoma. Y aquí son varias. Tenemos deleciones, inversiones, translocaciones, isocromosomas, cromosomas en anillo o la duplicación de una parte del cromosoma. Y son sencillas, el nombre lo dice, deleción es la pérdida de un segmento del cromosoma. Estas causan enfermedades, van a ver en el caso de Prader-Willis y Angelman, que también les entra en el seminario, en la prueba en línea, que estas son debidas a microdeleciones. Son deleciones pero muy pequeñitas, por eso se le llama microdeleción. Y el que les mencionaba, Cri-du-Chat, que muchos prefieren pasarlo a una aberración estructural y no numérica, porque lo que ocurre es una pérdida de una porción del brazo pequeño del cromosoma 5. Inversión, el nombre lo dice, es cuando un segmento del cromosoma se invierte y realiza un giro de 180 grados. Y existen dos tipos, paracéntrica, si estas no incluyen el centrómero, pero están cerca de él, y pericéntricas cuando incluyen al centrómero. Otra aberración estructural son las translocaciones, el nombre lo dice, es el intercambio de un segmento del cromosoma entre dos cromosomas no homólogos o bien dentro del mismo cromosoma. Aquí hay que entender bien este concepto, no homólogo.
Ustedes recuerden que están organizados en pares. Yo tengo el par 1 de cromosomas, 2, 3, hasta llegar al 22 y luego el par sexual. Cada par es un cromosoma homólogo porque son cromosomas que se aparean durante la reproducción sexual y son cromosomas que tienen el mismo tamaño, son del mismo tipo y contienen los genes para las mismas características, aun cuando los alelos sean diferentes. La translocación puede ser recíproca, es decir, ambos se dan, un cromosoma le da un segmento y el otro recibe un segmento, o no recíproca, es decir, solo se mueve en un sentido. Un cromosoma le da un segmento al otro, pero no recibe nada a cambio. Y esta es la que más les debe interesar, la que viene a continuación, esta, ¿no? La translocación robertsoniana, porque es una de las causas del síndrome de Down. Es aquella que ocurre entre dos cromosomas acrocéntricos, es decir, aquellos que tenían el centrómero desplazado generando un brazo muy corto y un brazo muy largo. ¿Quiénes son esos cromosomas? El 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Esta es una de las causas del síndrome de Down, cuando ocurre la translocación entre el cromosoma 21 y cualquiera de los otros antes mencionados. ¿Qué ocurre? En el intercambio, un cromosoma da su brazo corto y el otro cromosoma da su brazo largo, generando un cromosoma con dos brazos muy largos y un cromosoma con dos brazos muy cortos. Este, por lo general, se pierde y solo queda este, que es el grande. Miremos aquí el ejemplo. Este es el papá. El papá, si ustedes ven, no, miren aquí en el cromosoma 21, yo solo veo un cromosoma 21. Por eso es que le escriben 45 en el cariotipo, porque si yo los cuento, 1, 2, y hasta llegar aquí voy a contar 25. Me falta un cromosoma 21. Es hombre, XY, por eso 45, XY, T de translocación, ocurrió una translocación entre el cromosoma 14, vean que ahí tiene un segmento extra, el cromosoma 14 y el cromosoma 21. Intercambiaron sus brazos largos. El brazo largo del cromosoma 21 se fue al brazo largo del cromosoma 14 y se perdieron los brazos cortos. Este paciente fenotípicamente es normal. ¿Por qué? Porque realmente el cromosoma 21, aunque yo no lo veo aquí, él está presente en el genoma, solo que translocado. El problema es el hijo de este paciente. Si la madre, una vez que el espermatozoide de este hombre fecunde el óvulo de la mamá, si le pasa el cromosoma 14 que está translocado, entonces obtendríamos este resultado. Vean en la imagen, el cromosoma 14 tiene la translocación, pero él tiene sus dos cromosomas 21, recibió este del padre y uno de la madre. Esto me está generando realmente una trisomía, es similar a una trisomía, porque si bien yo no veo el cromosoma 21 aquí, él tiene un cromosoma 21 translocado en el cromosoma 14. Su cariotipo sería 46 porque realmente yo cuento 46 cromosomas. XY es un hombre, translocación 14-21 y este es un síndrome de Down por translocación. ¿Qué es un isocromosoma? Un isocromosoma es cuando ocurre una división anómala de un cromosoma. Normalmente el cromosoma se debería dividir a la hora de la reproducción en el eje longitudinal, pero aquí está ocurriendo una división transversal. Esto genera que se pierdan los brazos cortos y se duplique el brazo largo, generando un isocromosoma. Entonces, en cierta medida, tengo una monosomía parcial porque perdí el brazo corto y una trisomía parcial porque gané un brazo largo. Esta es una de las otras causas que tiene el síndrome de Turner. La causa más común del síndrome de Turner es la monosomía del cromosoma X, es decir, 45X. Pero otra causa es la presencia de isocromosoma, porque a este cromosoma no se le puede hacer el proceso normal de transcripción y traducción, por lo cual estos genes no están transcribiéndose ni traduciéndose. Vean, entonces yo cuento, hay 46 cromosomas X y por isocromosoma y entre paréntesis XQ para indicar que una presencia de un isocromosoma de brazos largos del cromosoma X. Cromosoma en anillo se produce cuando ocurre una lesión terminal en ambos brazos del cromosoma con pérdida de los telómeros. Esto genera que se pierda la estabilidad del cromosoma y se fusionen los extremos formando un anillo.
Esta también es otra causa del síndrome de Turner. Sería 46X, R de ring, entre paréntesis X, para indicar que hay un cromosoma en anillo a nivel del cromosoma X. Otra aberración estructural es la duplicación. El nombre lo dice. Duplicación es una mutación en la que un cromosoma, uno de sus segmentos, se duplica. Entonces hay un aumento de la dosis génica. Esa duplicación puede ser en tándem, cuando el segmento duplicado se pega frente al lado, ¿verdad? O cerca de lo que es el segmento original. O puede ser desplazada cuando no está adyacente, o duplicación inversa. El segmento que se duplicó se pega pero invertido, con un giro de 180 grados. Son raras las enfermedades producidas por duplicación, como estas que ven aquí, que están presentando las duplicaciones del brazo corto del cromosoma 4, el brazo largo del 7 y el brazo corto del 9. Hasta aquí son las aberraciones numéricas y estructurales que se deben a fenómenos tanto durante la meiosis o bien la mitosis del cigoto.